¿No te ha pasado de que de repente te duele el dientecito y no sabes qué hacer y si realmente es una curación como tal o quizás ya es otro procedimiento? Y es ahí donde vamos a entrar a hablar sobre las endodoncias. Así que quédate hasta el final del video para que puedas entenderlo. ¿Qué tal? Soy la doctora Sheila Silva de Truden y hoy hablaremos de, como se los dije en un inicio, sobre las endodoncias. Y al final, ¿qué es una endodoncia? Una endodoncia es un tratamiento que trata de preservar el diente. Si bien es cierto, hay caries dental, que es la enfermedad más común que se produce dentro de la boca, pero si esta caries no es tratada, por más que sea pequeñita y la dejas pasar por mucho tiempo, esta va a seguir avanzando progresivamente hasta llegar al nervio. Y cuando ya la caries llega al nervio, no hay otra cosa más que, si quieres salvar ese diente, hacer una endodoncia. ¿Por qué? Porque efectivamente la caries es la acumulación, es todo un grupo de bacterias que va a invadir el nervio, y el nervio es el que le da la vitalidad al diente y es también quien le va a dar el tema de la sensibilidad, quien nutre, es como el corazón del diente. Entonces, si esta caries ya llegó al corazón del diente, que en este caso es el nervio, pues solamente tenemos dos caminos: o tratar de salvarlo haciendo una endodoncia, o por el contrario sacarlo. Y obviamente, como cualquier profesional y como persona que va a querer tratar de conservar sus dientes, vamos a optar por la endodoncia para que ese diente se pueda preservar sin la finalidad de sacarlo y obviamente perderlo, porque ya un diente perdido ya no hay vuelta atrás. Entonces, lo que hacemos en una endodoncia, y es algo que siempre les suelo comentar a mis pacientes, es como hacer una curación pero por dentro, es decir, dentro de las raíces. Yo voy a limpiar, si ven aquí en la fotografía acá, se va a limpiar en el interior de las raíces con unas estructuras llamadas limas, que parecen unas agujitas, pero en realidad no son agujas, son limas, porque tienen unas pequeñas ranuras que lo que hacen es raspar las paredes para ir removiendo el tejido infectado, que es el nervio, y obviamente las paredes que han estado en conformación en esta zona, para poder erradicar la mayor cantidad de bacterias que se han acumulado en esta zona, que es lo que te está produciendo probablemente el dolor o la infección en esta estructura. Entonces, una vez removido todo este tejido infectado, toda esa zona sucia, posteriormente se va a rellenar, y usualmente el material de relleno que se utiliza para hacer una endodoncia se denomina, o más bien se llama, gutapercha, que son como unos conitos naranjas que van a ir poquito a poquito reconstruyendo toda esa superficie. Hay diferentes técnicas que no es ahorita tema del video, que quizás en otra oportunidad podríamos conversar un poquito. Entonces se rellena. Por eso es que siempre les digo que una endodoncia es como hacer una curación, pero dentro de las raíces. Posteriormente a la endodoncia, efectivamente ya se va a hacer una corona, una incrusta, una restauración con resina, en fin, dependiendo cuánto es lo que se haya visto afectado o dañado, si va a necesitar incluso hasta un espigo. Pero nuevamente les repito que eso va a depender mucho de la evaluación clínica y de la radiografía, porque sí, la radiografía es esencial para poder complementar el diagnóstico, para poder definir si efectivamente esto es una curación, esto es una endodoncia o ya es una extracción. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, ¿cuál es el caso frecuente por la cual tú puedes tener un indicio que necesitas una endodoncia? El principal motivo es el dolor, es un dolor insoportable. No es que, ok, comí un poquito y me fastidió el diente, o estuve comiendo algo frío y necesariamente me molestó, sino es que de repente tú estás recostado en tu cama, estás viendo ahí una película, o de repente estás conversando con algún familiar y de pronto te empieza a doler, te empieza a latir, o incluso durante las noches te levantas porque estás percibiendo un dolor bastante insoportable. Es decir, este dolor se produce de forma espontánea, no hay ningún estímulo que haga que este reaccione, es decir, no estás haciendo nada y de pronto te está molestando, y es de forma recurrente y constante. Entonces, ese es un gran indicio que probablemente necesitas una endodoncia. Y digo probablemente porque efectivamente hay que evaluar al paciente y hay que tomar una radiografía, porque me ha tocado en varias oportunidades que sí, efectivamente el principal motivo es el dolor, se ve una bolita aquí que parece pus, entonces
ya puede ser un indicador que es para una endodoncia, pero cuando se toma la radiografía se ve que esta caries, que era lo que les explicaba en un inicio, ya llegó a la unión de las raíces. Y si ya llegó a la unión de las raíces, pues esa pieza no está indicada para endodoncia, sino por el contrario, hacer una extracción. Entonces es importante que acudas a tiempo. La idea es que no hagas que todos los dientes que estén picados o que estén dañados tengan que ir a una endodoncia, ¿sí? La idea es que tú los trates a tiempo, que trates de abordarlos cuando es una curación pequeñita o mediana, pero no esperes hasta el último o cuando haya dolor para recién reaccionar y acudir al dentista para darle una solución. Porque efectivamente, cuando ya este tejido, es decir, cuando ya el nervio se ha visto infectado, pues hay que hacer un procedimiento un poco más invasivo, que es la endodoncia, y efectivamente un poquito más costoso. Entonces, como ya me van entendiendo, esa es la importancia de la endodoncia. Si bien es cierto, vamos a salvar esa pieza, pero hay que hacer un buen diagnóstico, porque si no hay un buen diagnóstico, un motivo y saber cuál ha sido el factor causal por el cual se ha producido este daño, pues efectivamente no vamos a darle solución al caso. Otro gran motivo que me gustaría comentarles dentro de los síntomas, que efectivamente el principal es el dolor, es la inflamación, es la hinchazón incluso de esa zona. Hay otras situaciones donde también las piezas están indicadas para endodoncias. Una de ellas, que es la principal o la más recurrente, es producto algún trauma, algún golpe, estabas haciendo un ejercicio de alto riesgo, como de repente, no sé, alpinismo, y caíste mal y te golpeaste la parte de la mandíbula y por ahí como que se rompió el diente, o saliste volando de la bicicleta, o quizás tú haces deporte y estabas haciendo, no sé, karate y por casualidad tu amigo te golpeó y bueno, son ciertas situaciones que pues producto a un trauma, a un golpe, pues ese diente empieza a morirse por dentro, llamémoslo así, y no necesariamente te va a doler. ¿Cuáles son estos indicios más frecuentes o más recurrentes? Usualmente son en la parte del sector anterior, porque son las que se visualizan y que son fáciles. Si alguien por ahí te da un codazo, usualmente va a ser en la parte del sector anterior. ¿Y cómo te vas a dar cuenta que probablemente ese diente necesite una endodoncia? Pues efectivamente porque ha habido un cambio de color. Entonces en estas situaciones sí hay que hacer una endodoncia, a pesar de que no te duele. Puede ser un gran indicio o un gran indicador el realizarte una endodoncia, porque si no, eso se va a seguir infectando y hay el riesgo que probablemente, si tus defensas bajan, plum, se te hinche la cara. Otra razón por las cuales se pueden suscitar las endodoncias, o que también se llaman tratamientos de conductos en otros países o en otros lugares o en otras ciudades, es cuando se realizan por motivos protésicos. ¿Qué significan motivos protésicos? Quizás tú has perdido varios dientes y quizás tu mordida se ha desestabilizado, entonces tú quieres reemplazar estos dientes y quizás los implantes no es una de tus alternativas, sino una prótesis fija, ya sean coronas, puentes. Entonces, cuando tú te realizas este tipo de procedimiento de coronas, puentes, te van a desgastar el diente en chiquito para que la funda, la estructura, cubra todo ese diente. Entonces, en ese desgaste hay una posibilidad, hay un riesgo que se genere una hipersensibilidad que no se va a tratar así de sencillo, sino que lamentablemente hay que hacer endodoncias. Y eso es uno de los grandes riesgos de hacerte pues una prótesis fija, que es importante que lo sepa el paciente antes de iniciar el tratamiento. Entonces, hay ciertas situaciones como esta, que por un desgaste que no ha sido por una mala praxis, no porque el doctor lo haya hecho mal ni nada, simplemente que es el riesgo que puede suceder cuando a ti te desgastan o te tallan el diente, pues tener que hacer una endodoncia por motivos protésicos. ¿Qué otras situaciones también se pueden conocer como motivos protésicos? Recuerda que cuando tú pierdes un diente, la mordida se desestabiliza. ¿Eso qué significa? Los dientes tienden a compensar ese espacio que se ha perdido. Entonces, a veces los dientes se inclinan o salen de su plano, es decir, si de repente yo pierdo el diente de abajo, el de arriba, que antes de que lo saquemos tenía un contacto, pues ese diente se va a seguir cayendo hasta tratar de buscar un tope.
Entonces, al extruirse, pues está alterando el nivel de la mordida. Entonces, si vamos a mejorar la mordida, pues hay que hacer un ajuste de mordida, que nosotros le llamamos ajuste oclusal, y lamentablemente cuando está muy afuera del plano, pues esa superficie, para poder nivelarlo, se corta al nivel y es muy probable que ya se llegue al nervio. Entonces, en estas situaciones, pues hay que hacer endodoncias. Entonces, ya van entendiendo que las endodoncias sí son una excelente alternativa, pero que todavía se puede prever. ¿Cómo se puede prever? Obviamente acudiendo al dentista a tiempo. No esperes a que la situación avance y se termine esta caries llegando al nervio y afectándolo de forma irreversible, porque una vez que la caries llega al nervio, ya lo infecta. Entonces solamente nos quedan dos caminos. Si queremos salvar ese diente y conservarlo, pues haciendo una endodoncia con su rehabilitación respectiva, porque pueden haber muchas alternativas, o lamentablemente la extracción. No es ya tapar, porque me ha llegado situaciones donde el paciente sí, pero no le puede limpiar nomás ahí encima y taparlo con una resina. No, no se puede. ¿Sí? Porque ya una vez que el nervio esté infectado, por más que lo topes encimita, el dolor va a ser constante y no te vamos a dar la solución del caso, y hay una posibilidad inmensa que por el contrario se te puede hinchar la cara y te termine generando una infección odontogénica. De lo que algo comenzó, algo tan chiquito, termina convirtiéndose en algo más grave. De la misma manera es en el tema de las endodoncias protésicas. O sea, si tú lamentablemente por X razones, factores, circunstancias, perdiste un diente, trata de recuperar ese diente perdido, como el video que hicimos el viernes pasado, que lo voy a dejar por aquí, sobre los implantes. O sea, si perdiste el diente, una gran alternativa, una excelente alternativa, diría yo, es los implantes. Ya como segunda opción podrían ser la prótesis fija o la prótesis removible, pero eso va a depender en realidad de la comodidad del paciente, ¿no? De hecho, que el tener una prótesis fija hace que tenga una mejor sensación en la boca, a comparación de una prótesis removible, que es un objeto adicional que lo pones dentro de la boca, que a veces es un poco difícil para el paciente poder adaptarse, ¿sí? Ahora, ya Sheila, ok, ya me dijeron que necesito una endodoncia, que cuáles son las razones por las cuales me pueden hacer una endodoncia, pero ya, ok, ya voy a optar por hacerme la endodoncia. ¿En cuántas sesiones me puedo hacer la endodoncia? Usualmente, y quien les habla, yo prefiero hacer las endodoncias en 2 citas, pero eso no significa que esté mejor o que sea mal, o sea, que esté mal hecho, porque también las endodoncias se pueden realizar en una sola cita. Particularmente yo prefiero hacerla en 2 sesiones, porque en la primera cita lo que hago es limpiar absolutamente todo lo que pueda en el interior de la raíz, todo el área afectada, y en la segunda cita ya simplemente lo relleno, y obviamente en la segunda sesión casi, por no decir nunca, no coloco anestesia, porque ya el paciente ya no percibe dolor. Ojo, en la primera cita lo que realizo es efectivamente coloco anestesia, porque al paciente le duele en la mayoría de los casos, se limpia todo, se deja un medicamento en el interior del diente y se coloca una masa provisional. Estamos por unos 5 a 7 días con este medicamento dentro del diente. Puede ser que te indiquen analgésicos o antibióticos dependiendo de cada caso, y a la semana siguiente ya lo que hago es abrir, ya no coloco anestesia porque se entiende que ya ahí la infección ha cesado, y posteriormente la relleno. Sin embargo, puede haber situaciones donde se puede hacer las endodoncias en una sola cita. Es excelente. En mi perspectiva personal, algunos pacientes, no puedo generalizar, pueden tener el postoperatorio, después de realizar la endodoncia, un poquito, lo puede hacer un poquito lento. ¿Por qué? Porque como todo se realiza en una sola cita, a veces suele ser un poquito agotador, y el proceso de cicatrización como que se hace un poquito más lento. Sin embargo, está bien y es normal, porque obviamente si tú te haces un corte en la piel, va a tener un proceso de cicatrización que va a oscilar entre 3 a 4 días, que va a ser durante los primeros días, es que uno tiene un poco de sensibilidad, un poco de dolor, un poco de fastidio, pero con el paso de los días esto se va a ir cicatrizando. De la misma manera en la boca y obviamente en los dientes no es algo ajeno. Entonces,
es parte del proceso. Hay personas que puede ser que les duela mucho, como puede ser que haya personas que no les duele absolutamente nada. Entonces va a depender en realidad del caso, dependiendo qué tan contaminado, qué tan infectado se encuentre. Depende mucho de cómo es el sistema inmunológico de ese paciente, cómo es su proceso de cicatrización. Y obviamente, de acuerdo a estas condiciones es que se regula y se indica, ok, se puede hacer en una cita, se puede hacer en 2 citas o incluso se pueden hacer en más de 2 citas. ¿Por qué? Porque cada caso es diferente, ¿sí? Entonces, si tienes todavía ahí dudas y no sabes cuántas sesiones van a hacer en tu caso, yo te sugeriría que lo converses con tu odontólogo y puedan resolver juntos cuál es el mejor tratamiento y cuánto serían la cantidad de sesiones ideales. Particularmente, yo podría recomendarte entre 1 a 2 sesiones, pero hay ciertas situaciones que, bueno, sí amerita hacerla en más de 2 sesiones, ¿no? Entonces, yo creo que hasta ahí ya se ha resuelto todo el tema, ese gran tabú que hay acerca de las endodoncias, ¿no? Si bien es cierto, el paciente siempre asocia de que, ok, si me va a tocar el nervio, eso debe ser extremadamente doloroso. Y no es así, porque acuérdate que para poder hacer el procedimiento se coloca anestesia y es una anestesia local. Local se refiere a que solamente va a estar enfocada a la zona donde se va a trabajar. Ya sea arriba o abajo, independiente de donde sea la zona, pues se coloca la anestesia para adormecer y obviamente empezar a trabajar. Entonces, no tengas miedo, la endodoncia no tiene por qué ser dolorosa y si durante el procedimiento has notado que es un poco doloroso, probablemente, no está de más que lo consultes con tu odontólogo de confianza, vean si es que de repente está muy infectado, porque sí sucede que si está muy infectado, lo ideal es hacer una profilaxis antibiótica antes de hacer el procedimiento y luego hacer el tratamiento como tal, porque muchas veces cuando uno trata, por más que sea de buena voluntad, trata de hacer el procedimiento y el paciente está de repente con la cara hinchada o está muy infectado, pues la anestesia no agarra bien. Entonces es preferible mejor que tome un par de días el antibiótico y bueno, el analgésico para poder aliviar el dolor al paciente y posteriormente hacer el procedimiento que tú requieras. En realidad cualquier procedimiento invasivo más o menos se aplica este mismo protocolo, pero nuevamente cada caso es diferente y es importante que sea evaluado por el profesional antes de obviamente realizar el procedimiento. Y finalmente yo sé que todo viene asociado al tema del blanqueamiento y es que no sé si recuerdan en el video de acá que hablamos sobre el blanqueamiento interno y es que cuando uno quiere hacer un blanqueamiento, y voy a hablar blanqueamiento en general, pues sí, el blanqueamiento como tal va a aclarar en los dientes naturales, tus dientes sanitos, vivos, ¿sí? Pero si digamos, Sheila, yo tengo una pieza que tiene endodoncia, entonces ¿ese blanqueamiento me funcionará? Pues la verdad es que no. O sea, va a funcionar pero muy poquito. Entonces lo que se realiza es otro tipo de técnica o otro tipo de nombre que se llama blanqueamiento interno, que están específicamente indicadas para las piezas que tienen endodoncia. ¿Eso qué significa? Que si tú tienes un diente que quizás ha cambiado de color o que quieres evitar que quizás a futuro se pueda haber dañado, o sea, se puede haber pigmentado por el mismo hecho que te golpeaste o quizás no limpiaron bien el tejido, el tejido nervioso, que acuérdate que está compuesto de sangre, entonces a veces quedan por ahí pequeños retazos ahí chiquititos de estructura de nervio con sangre y eso hace que haya un cambio de coloración en el diente. Entonces siempre es bueno bien limpiar, verificar y más aún si se trata del sector anterior para poder evitar este tipo de situaciones. Pero hay un riesgo que sí, pues a pesar de que te hacen una endodoncia con todos los protocolos ideales, puede ser que ese diente se envejezca y obviamente cambie un poquito el color. En estos casos es donde se indica el blanqueamiento. Yo los sugiero que después de haber hecho una endodoncia, obviamente en la parte del sector anterior y que no es que haya cambiado de color, se puede sugerir hacer un blanqueamiento interno como un tema preventivo. Sin embargo, depende de cada caso. No todo es como receta de cocina. Ojo, cada caso es diferente y cada tratamiento se realiza de acuerdo a las características clínicas que necesite el paciente. Entonces, por eso es que les indico para que ustedes entiendan. Una cosa es hacerse el blanqueamiento, ya sea el mixto, el
el Illumina, que es el que se realiza en casa, o el de consultorio. Y está el otro grupo, que es el blanqueamiento interno, que es el blanqueamiento que se realiza exclusivamente en las piezas endodonciadas. Y obviamente podemos tener excelentes resultados, pero hay un porcentaje chiquito que es igual, como todo procedimiento, igual tiene sus riesgos. Entonces, como en este caso del blanqueamiento interno, hay un porcentaje chiquito, entre un 5 o un 8%, que puede ser que no funcione. Entonces, pero nuevamente les repito, depende de cada situación clínica, el cual va a ameritar qué procedimiento es el que hay que realizar. Así que espero haberte resuelto todas estas dudas. Yo sé que igual siempre hay ideas sueltas o preguntas que todavía no se han podido resolver en este video, así que te invito por favor a que lo escribas en la parte inferior, o nos puedas escribir a través de nuestras redes sociales, que son de Facebook, Instagram y TikTok, como Clínica Dental Truden, o si no, a través de nuestro canal de YouTube, que es Clínica Dental Truden, para poder resolver todas estas dudas que tú tienes. Así que no olvides en suscribirte y darle clic a la campanita. Nos vemos en otro video.